Bendiciones, somos Ejército de Dios. Quédate ahí que ya comienza la palabra que cambiará tu vida. Lucas 5 a partir del versículo 1 al 11. Hoy vamos a estar dedicándonos a esta porción bíblica. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. El eje del ministerio de Jesús siempre era la predicación de la palabra. Luego venían las sanidades, la expulsión de los demonios, pero él predicaba la palabra de Dios, traía las buenas nuevas. Allí donde Jesús estaba, él ya había comenzado su ministerio, ya estaba dando que hablar, ya se conocían algunos milagros y algunas señales que él venía dando. Allí donde Jesús llegaba, la gente se agolpaba. Cuando uno busca la definición de la palabra agolparse, es reunirse, es autoconvocarse. Está fulano. ¿Cuántas veces pasa que por un partido político dice: está el líder político en la plaza de Devoto, vamos todos a escucharlo? ¿Sí? ¿Pasa o no pasa? Bueno, en este caso, Jesús, cuando estaba en un lugar, se agolpaba a la gente. Pero ¿por qué? Jesús era diferente. Él predicaba la palabra, pero dice mi Biblia que la predicaba como alguien que tiene autoridad. Tenía autoridad. Por eso él decía: de cierto os digo. El pueblo estaba acostumbrado a que los escribas, los fariseos, los doctores de la ley, los saduceos les predicaran la palabra, pero era diferente cuando Jesús hablaba. Cuando Jesús abría su boca, salía la palabra de la boca de Dios. Entonces, ahí donde estaba, junto al lago de Genesaret, la gente se agolpaba. Un gentío es una gran cantidad de gente. Y a mí me llama la atención el modo que lo hacían, porque dice: se agolpaba sobre él. No dice: se agolpaban alrededor. Mucha gente venía y se le acercaba. No, se agolpaban sobre. Sabemos lo que la preposición sobre significa: sobre él.
La Biblia King James, hice la traducción del inglés al español, lo dice así: y sucedió que mientras la gente lo apretaba para oír la palabra de Dios, él se paró junto al lago de Genesaret. La gente se agolpaba y lo apretaba. Había una necesidad en esa gente. Venían todos en busca de él. Todos tenían desesperación por su presencia, mis hermanos. ¿Y qué dice? Que era ¿para qué se agolpaban? Para oír la palabra de Dios. No era que estaba repartiendo panes, no era que estaba dando pescado, estaba dando la palabra de Dios. Y la gente se desesperaba, se echaba sobre él, lo apretujaba para oír. Un capítulo atrás nosotros nos encontramos cuando Jesús entra en la sinagoga y le dan el pergamino, el rollo que correspondía al libro de Isaías, y él abre el libro de Isaías y comienza a leer desde el versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a darle vista a los ciegos como Agar, que no veía que una fuente de agua estaba ahí enfrente de ella en el momento que en el desierto ella pensaba que se moría. Su ceguera espiritual no permitía que ella viera una fuente de agua. Quizá la ceguera del siervo de Elías: ve y dime si ves una nube. 3 años y medio de sequía. Mandaba a su siervo: ve de nuevo, dime si ves una nube sobre el mar. No veo nada. A la 7ª vez el sirviente vino y le dijo a Elías: ve una nube como la palma de la mano de un hombre. Era la mano de Dios que volvía a traer lluvia. A poner en libertad a los oprimidos. El pueblo estaba oprimido. Muchos estaban cautivos de vicios, de malas acciones, de situaciones a las que no podían renunciar y estaban siendo oprimidos. El Señor les estaba diciendo: la salvación ha llegado. He aquí tu Redentor. Mis hermanos por eso se tiraban sobre él. Mientras yo escudriñaba esta palabra, de pronto se me desplegó la imagen de un padre de familia que llega ya pasada la tarde y sus niños, cuando abre la puerta, se le tiran encima: papá, papá, y se agolpan sobre él para llamarles la atención y lo apretujan y lo besan y lo quieren escuchar. El creador de todo lo creado estaba ahí. Estos hombres y mujeres eran un pueblo sediento y hambriento de la palabra de Dios. Y yo cuando leo esto, lo primero que pienso: qué triste que 2000 años después, esa desesperación, esa vehemencia por oír la palabra de Dios, esa sed, esa necesidad,
la vemos apagada en muchos casos. Qué triste tener que estar convocando para que vengan a escuchar la palabra que sale de la boca de Dios. Qué triste que las iglesias no puedan decir: tenemos un gentío, no sabemos dónde meterlo porque se están agolpando, quieren postrarse todos en el altar porque están deseosos, desesperados, anhelantes, apasionados y vehementes para oír la palabra de Dios. Debemos volver a sentir lo que sentían esos hombres y mujeres. Necesitaban vida, como hoy también nosotros necesitamos vida, cada uno de los que estamos acá. Y para tener vida necesitamos una poderosa palabra de Dios. La palabra de Dios, esta palabra nos invita a arrojarnos a su presencia, a yacer sobre su presencia, a golparnos sobre Él. Como un niño que se arroja a los brazos de su padre y sabe tranquilamente que se puede arrojar porque su padre siempre lo va a recoger. Su padre no le va a fallar, no lo va a dejar caer. Necesitaban alimentarse de la palabra de Dios y nosotros necesitamos hoy también alimentarnos de la palabra de Dios. En esta porción bíblica vemos un gentío hambriento de oír una palabra. Ellos estaban por el verdadero alimento. El verdadero alimento del ser humano es la palabra de Dios. En Deuteronomio 8:3, parte B, leemos: para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Podés tener mucho dinero para comprar alimentos y quizás no pan. Podés comprar sushi quizás, pero no vas a tener paz, porque lo que no estás alimentando es tu alma. Nuestra alma, nuestro espíritu necesita ser alimentado. Iglesia, en esta noche los convoco a agolparnos sobre la presencia de Dios, a descansar sobre Él, a oír su palabra, a tener hambre de la palabra que sale de la boca de Dios. Quiero que mires a tu hermano y le digas: es necesario que estés hambriento, es necesario que estés hambriento. Porque, mis hermanos, en el medio del dolor, lo único que nosotros necesitamos, en el medio del sufrimiento, en el medio de la angustia, en el día malo, cuando las situaciones vienen mal, lo único que necesitamos es una palabra de Dios. Jairo vino por el Señor, este líder, este principal de la sinagoga vino por el Señor. Su hija se estaba muriendo. De pronto le llega la noticia que su hija de 12 años ya había muerto. Pero Dios, nuestro Señor Jesucristo, le entregó una palabra, le dijo: no temas, cree. Hay muchos que hoy están preocupados en esta noche, que tienen grandes preocupaciones, que no saben qué hacer con sus vidas, que hay cosas que se han muerto en sus vidas. Hay situaciones que parecen que ya no se levantan más y el Señor tiene una palabra para esas personas. No temas, cree.
A Jairo se le acababa de morir su hijita, su pequeña hijita. Pero luego el Señor va a la casa donde estaba, a la casa de Jairo. Y ahí estaban todos con gran lamento, llorando, desesperados, la madre de la niña, los familiares, las amistades, todos lloraban. Y el Señor les dijo: ¿por qué se alborotan? La niña duerme. Una palabra de Dios lo cambia todo. Y claro, estaban los que no le creyeron y se burlaron. Que la niña duerme. Ya no hay caso, la niña se murió, no voy a creerte, Jesús. Precisamente esos se quedaron afuera de la escena del milagro. Porque el Señor entró a la habitación donde la niña, donde su cuerpo yacía, con su madre, con su padre y con sus hombres, con los que sí eran hambrientos de una palabra de Dios, con los que sí sabían lo que podía una palabra de Dios. Y el Señor dijo: Talita cumí, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó. El Señor rápidamente dijo: bueno, denle de comer. Y Dios me ministraba, el Espíritu Santo me ministraba, porque me dijo: lo que esa niña debía comer era palabra de Dios. Tenía que ser fortalecida en la palabra de Dios, como todo niño de hoy debe ser alimentado con la palabra de Dios. ¿Has venido hoy con necesidad? En esta casa hay alimento. ¿Has venido con desesperación como Jairo? En esta casa hay alimento. ¿Has venido con sequía? En esta casa hay alimento. ¿Has venido con enfermedad? En esta casa hay alimento, porque hay palabra de Dios. Aquí hay palabra de Dios. Has venido con llanto, gloria a Dios, porque en esta casa hay alimento. Has venido sucio de pecado. Has venido pecador, manchado de pecado. Gloria a Dios, porque en esta casa hay alimento y su sangre redentora viene hoy a limpiarte y a perdonar todos tus pecados. Por más que creas, estos pecados son terribles. Sí, el Señor te ama tanto que dio su vida en la cruz para limpiarte de cada uno de esos pecados que sentís mugrosos y dejarte blanco como blanca es la nieve. Padre omnipotente, hemos visto tu poder. Eres el mismo ayer, hoy y siempre, y no desampararás los que en ti confían. Nuestra